donde nosotros realizamos ese abordaje de la información, ¿no? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de poder observar, sea en cuales sean las áreas de la antropología, ¿no? Recordemos que era la antropología física, la antropología lingüística, la antropología social y la arqueología. Entonces esa fase que se llama fase de campo se basa en eso, en ir al terreno o no estamos, cuando hablamos de campo no es campo de un campo abierto, ¿no? Evidentemente lo puede ser, pero cuando hablamos de actividad de campo es esa actividad práctica, esa actividad de observación directa, ¿no? Del fenómeno, de lo que estamos estudiando, de lo que vamos a estudiar. Es decir, la observación directa del objeto de estudio es lo que trabaja la antropología de campo. ¿Okay? Es la manera de recolectar los datos, la manera de recolectar la información, la manera de recolectar si se tratan de huesos o osamentas, la manera de recolectar todos los elementos que sean suficientes para poder realizar la investigación que posteriormente traerá los resultados. Por ejemplo, en el campo de la salud, la antropología de campo, ¿cuál creen ustedes que pudiera hacer? ¿Quién quiere participar ahí? Y de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes que sería la actividad de campo dentro del área de la antropología vinculada con la salud? ¿Cómo aplicaría ahí esa actividad de campo? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién quiere participar? Si no, no, por aquí vamos a ver. Eileen Liu, ¿sí me escucha? ¿No me escucha Eileen? Vamos a ver Astrid Castillo. Sí, profe. Pero Antropología del campo, un se ejemplo escucha sería, bajito. ay, disculpe, es que ando un poco mal de la garganta, pero antropología de campo sería, por Déjame ejemplo, ver, escucha bajito, bajito. todavía no me escucho. No, no te escucho mucho Profe, yo creo que debe ser usted porque yo sí la escucho bien. Profe, por el chat súbale a de aquí tu... del... Me puedes escribir por acá por el chat. Ah, ok, va. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos un mensajito de decir el video trataba de una videoconferencia, dice ella, de cómo se incluye la antropología en la carrera de medicina. Muy bien, decir excelente. Muy bien. Bueno, no estoy escuchando mucho, o sea, no me llega mucho el audio, no sé por qué, pero bueno, vamos a continuar aquí para ir avanzando, ¿no? Hablamos entonces, mi pregunta era, ¿cómo aplicaría la antropología, ok, en el trabajo de campo? ¿Cómo aplicaría la antropología relacionada con el área médica dentro del trabajo de campo? Entonces, pudiésemos dar un ejemplo fácil que es la interacción que puede existir del antropólogo con ese paciente o con esa persona o incluso con esa comunidad que está viviendo, que está necesitando, ¿sí? Lo que va a ser una atención médica cuando tiene un síntoma, cuando tiene algún tipo de sintomatología, esa atención que hace el antropólogo, ¿no? Para, primero, no, evidentemente no es una atención médica, ojo, ¿no? Sino para recolectar esa información de cómo esa comunidad puede percibir la enfermedad o qué significa la enfermedad para, o qué significa la sintomatología para el entorno de estas personas, ¿ok? Eh, se siguen sumando gente acá, ¿ok? Todo ese tipo de trabajos, pues, que se pueden realizar, por ejemplo, eh,
hay trabajos que ustedes, yo voy a tratar de buscar esa investigación, ¿no? Hay un trabajo que es bien interesante de lo que es la antropología aplicada al campo de la salud y la enfermedad desde el punto de vista de los estudios que se realizan a las mujeres que van a sufrir o que están próximas a sufrir la etapa de la menopausia, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ellas y cuál es el sentido social que, es que tiene que ver con la premenopausa, premenopausia, perdón, de cómo la mujer se siente un poco afectada desde los diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, cómo esa etapa previa al ingreso de la menopausia le afecta desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista corporal, desde el punto de vista de pensamiento, ¿no? Es decir, cómo le puede afectar incluso hasta sus actividades diarias, la relación con su familia, la relación con su esposo, la relación con sus amigos, ¿ok? Entonces, la información que puede recolectar el antropólogo es bastante importante y es de suma importancia en el sentido de poder agrupar esa información y convertirla en datos que sean legibles y que sean de interés para diferentes situaciones, para poder aplicar algún tipo de tratamiento, para poder aplicar, ojo, no el antropólogo el que lo va a aplicar, ¿no? Sino que lo va a aplicar el especialista en la salud. El especialista en la salud se puede aprovechar de esa información, de esos datos que va a proporcionar el antropólogo para poder saber cómo abordar esa situación dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. ¿Okay? También podemos ver, por ejemplo, en antropología de campo, bueno, la práctica, cuando estamos tratando de hacer el estudio de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Para poder incorporar algún tipo de producto. El trabajo de campo en la arqueología, pues cuando se va hacia un sitio, hacia un lugar para hacer una excavación, para lograr ubicar restos de vestigios de cultura material que se pueden encontrar en el suelo, cuando vamos a un lugar para hacer una colección, un levantamiento de osamentas, es decir, un sinfín de situaciones que están vinculadas con lo que es el trabajo de campo y lo que sería la recolección de datos o la recolección de la información. ¿Okay? Y este trabajo de campo normalmente se da a través de la observación directa personal, es decir, del propio antropólogo estando presente en el sitio, estando presente en el lugar de la evaluación, ¿ya? Y donde evidentemente va a colectar la mayor cantidad de información con objetividad, con, o sea, evitando ser subjetivo, con humanismo, que es importantísimo esa palabra dentro del contexto antropológico, ¿no? El humanismo que involucra pues lo que es la equidad, la igualdad, el no estar prejuiciado o no tener esa idea de pensamiento, ¿ok? Previa que pueda interferir o que pueda distorsionar el estudio que está realizando, ¿ok? Libre de pensamiento político, libre de pensamiento sexual, libre de pensamiento religioso, libre de pensamiento racial, ¿ok? Entonces, este tipo de observaciones dentro de la antropología son vitales para el desarrollo del estudio antropológico. Es decir, que sin trabajo de campo no se puede realizar un trabajo antropológico, ¿no? Es decir, que siempre y cuando el trabajo tenga que ver con una investigación, ¿no? Sin el trabajo de campo, lamentablemente, entonces el antropólogo estaría realizando solamente un trabajo documental y no estaría realizando una observación participativa, que es la que realmente trae los mejores frutos y es la que trae la mejor realización eh, de investigaciones que puedan demostrar con hechos fehacientes lo que se estaría, eh, lo que se estaría proponiendo de forma teórica. Recordemos que la práctica, ¿no? Busca reforzar o busca poner pues, o demostrar lo que la teoría dice. Normalmente se hace de esa forma. ¿Okay? Otra de las fases que trabaja el antropólogo es la parte interpretativa. Es decir, una vez que toda esa información ha sido recopilada a través de ese proceso de recolección de datos que hace el antropólogo, entonces esa información se lleva al laboratorio, se lleva a la unidad donde se trabaja, ¿ya? Para poder ser analizada. ¿Okay?
desde los diferentes puntos de vista igualmente, ¿no? Ya sea arqueológico, lingüístico, social o antropológico, físico o forense, ¿ya? Entonces, en esa parte interpretativa, ahí se aplican diferentes patrones, modelos, ¿sí? Se hace la observación, la confrontación, las experimentaciones que son propias del laboratorio para poder llegar a las conclusiones del estudio antropológico que se está realizando, ¿ok? En esta parte interpretativa es eso, como su propia palabra lo indica, interpretar, ¿sí? Es darle lectura a esa información que ha sido recabada en la fase de campo para posteriormente exponer los resultados que pueden ser desde el punto de vista cualitativo y que pueden ser también desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, pueden ser numéricos o pueden ser medibles o pueden ser describibles o descriptivos también, ¿ok? Hay una fase que no está aquí, ¿no? Por cierto, en estas láminas, pero también tiene que ver con el trabajo que hace el antropólogo y es la fase preliminar, ¿sí? Esa fase preliminar es la fase que viene antes del trabajo de campo, ¿no? Es decir, es la fase que viene antes de poder, poder ir hacia el campo y es esa fase que te permite investigar previamente qué es lo que vas a tú a realizar, porque muchas veces si lo lanzamos así como está aquí en estas láminas, que trabajo de campo y luego laboratorio, ajá, pero el trabajo de campo, ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres investigar? Entonces, existe por eso lo que es la fase previa o la fase preliminar. Esa fase preliminar es donde tú vas a realizar un estudio previo hacia donde tú vas a dirigir la investigación. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de antropología médica o de salud y enfermedad en la población de, no sé, Santa Fe, allá en Darién, entonces la investigación preliminar te indica o te debería indicar que debes buscar acerca de Santa Fe. Cantidad de habitantes, dónde queda, ¿ok? Ubicaciones, ¿cómo se llama esto? Linderos, qué cantidad de personas hay, cuántas personas de sexo masculino, cuántas personas de sexo femenino, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos centros hospitalarios, cuántas comunidades, cuántas barriadas, cuántas casas, ¿no? Entonces todo eso se busca en lo que es la información preliminar, que normalmente es previa a lo que es el trabajo de campo. Por eso que digo que aquí en esta laminita me falta indicarles lo que es el trabajo de campo, perdón, el trabajo de la fase preliminar. Muy bien. Entonces, aquí más abajo van a poder observar, ¿sí? Algunas técnicas que se aplican en las diferentes áreas de la antropología, ¿no? Normalmente estas que están acá tienen que ver con la parte antropológica física y con la parte arqueológica, ¿no? Que las estratigrafías para realizar excavaciones, análisis de polen, dendrocronología, ¿no? Radiocarbono 14, luminiscencia, cromatografía, espectrofotometría. Son algunas de ellas, son las que se pueden utilizar en los que son trabajos de campo y también trabajos de laboratorio para poder hacer análisis antropológicos, ¿ya? Hay unas que no aplican, o sea, por ejemplo, para hacer un estudio de salud y enfermedad no es necesario aplicar ninguna de estas técnicas porque no se van a hacer estudios experimentales, ¿no? Sino que son más que todo descriptivos. Pero por eso les explico que es más utilizable en áreas como arqueología o el área de antropología física. Entonces, bueno, vamos a este gran concepto que tenemos acá, ¿ok? El concepto general, a pesar de los que ya habíamos hablado hace algunas semanas atrás, llegamos a este entendiendo todos los que son los conceptos que vimos anteriormente, más las diferentes fases de campo, las diferentes fases de laboratorio, ¿sí? La fase de información preliminar. Vemos este que está acá, ¿no? Que es la antropología. Es la ciencia que se encarga del estudio del hombre de forma biopsicosociocultural, es decir, que se encarga del estudio del hombre desde el punto de vista biológico, que se encarga desde el punto de vista psicológico, que se encarga desde el punto de vista social, de cómo se sociabiliza el individuo, y desde el punto de vista cultural. Por eso que este es el gran concepto de lo que sería la gran antropología, ¿no? Se encarga desde el punto de vista del estudio del hombre desde el punto de vista biopsicosociocultural. Esto quiere decir que aquí están definidas las 4 ramas de la antropología. Por eso que nosotros vemos aquí cómo nos indican que cuántas especialidades de la antropología existen, ¿no? Y más que decir
cuántas especialidades existen, son cuántas ramas de la antropología existen. ¿Okay? Entonces, bueno, como yo les indiqué en algún momento, las ramas de la antropología son los diferentes campos de estudio que la antropología puede ofrecer. Así como el derecho te puede ofrecer derecho en la parte aduanal, en la parte migratoria, en la parte laboral, en la parte mercantil. La antropología, entonces, de acuerdo a su especialidad, te puede brindar diferentes áreas de estudio. Una de ellas es la antropología social, ¿okay? La que la gente asocia a lo que son los estudios con grupos y comunidades indígenas, es decir, ese antropólogo que está metido por allá en la selva, que está por allá internado en el monte, ¿sí? Trabajando con los indígenas y tomándole fotos y toda esa cosa, ¿no? Pero la antropología social realmente es mucho más que eso. ¿Okay? Esto es evidentemente lo que más sale publicado o lo que más se puede encontrar en los libros, ese tipo de trabajo de la antropología social, ¿no? Sin embargo, yo creo que, no creo si les comentaba a ustedes o les comentaba el grupo 2, que la antropología social también tiene que ver mucho con los estudios corporativos que se realizan tanto para la venta de productos como para también el estudio a la empresa por dentro, es decir, ese estudio antropológico que se hace a los mismos empleados y trabajadores de una empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer sus inquietudes, con la finalidad de conocer su cultura, su modo de trabajo, y de esta forma la empresa o la institución o la organización a través de sus oficinas o a través de sus áreas de talento humano, recursos humanos o capital humano, como quieran llamarle, pueda ejercer o pueda planificar o pueda poner en práctica las diferentes herramientas que permitan un mejoramiento en la capacidad del trabajador y que permitan un mejoramiento y que eso se traduzca en un mejoramiento del rendimiento del trabajador y evidentemente un mejor rendimiento de la empresa. ¿Okay? Eso un antropólogo social lo puede realizar. Donde hay empresas grandes que puedan tener antropólogos sociales, eso va a quedar de tarea para ustedes. ¿Okay? Y yo les voy a ir anotando, luego les voy a indicar qué es lo que van a realizar. Entonces, también ese antropólogo puede trabajar en una empresa para lograr poder poner qué es lo que la persona o qué es lo que ese grupo social, lo que ese grupo cultural quiere, ¿okay? Para poder hacerle llegar una venta de un producto, ¿no? o poder incorporar dentro de una sociedad un producto nuevo que se pretenda ingresar o una bebida, prendas de vestir, lo que sea. Entonces, fíjense que nosotros entonces el antropólogo social es para trabajar grupos indígenas y trabajar en el monte o trabajar en zonas rurales de escasos recursos por ahí metidos, ¿no? O sea, también hay antropólogos sociales dentro de cada una de las grandes empresas a nivel internacional, ¿ya? Las que son de mediana empresa, pues difícilmente va a tener un antropólogo porque prefieren gastar el dinero en otro tipo de situaciones. ¿Okay? Ajá. Tenemos el caso de la arqueología. En el caso de la arqueología se encarga pues de eso mismo que vemos en esta imagen, ¿no? Desenterrar, es decir, buscar todos aquellos elementos de cultura material elaborados en el pasado y que puedan tener un significado para la historia. Es decir, ese trabajo que se realiza de poder excavar, aplicar técnicas de prospección, técnicas de observación preliminar en el lugar donde se pretende hacer la excavación y luego aplicar las técnicas exclusivas y las técnicas correspondientes a lo que serían las excavaciones, ¿no? Para buscar miles de cosas, desde osamentas, pueden buscar cuerpos enterrados, pueden buscar estructuras enterradas, pueden buscar algunos artefactos antiguos enterrados, ¿ok? A veces puedes buscar o a veces puedes encontrar, porque muchas veces, y en la mayoría de los casos sucede así,
están construyendo un edificio, ¿ok? Entonces viene la pala, mete la pala mecánica, saca la tierra, saca la arena, y es ahí cuando se consiguen los yacimientos arqueológicos que se encontraban unos cuantos miles de años atrás ahí enterrados, ¿ok? Entonces, en muchos casos, la arqueología en este caso es accidental, ¿no? Es decir, se consiguieron los restos de forma accidental y a partir de ahí entonces hay que hacer un proceso de intervención arqueológica para poder rescatar la mayor cantidad de elementos que permitan hacer los estudios más adelante de las culturas y sociedades que se encontraban ahí asentadas. En estos casos, a veces es un poco frustrante y a veces un poco difícil porque muchas veces son proyectos de mucho dinero, de mucha inversión que hay. Entonces, evidentemente cuando se consigue un yacimiento arqueológico, se debe suspender o se debe paralizar toda la actividad que se esté realizando, mientras los antropólogos y los arqueólogos realizan los procesos de rescate o excavación de todo lo que ahí se puede encontrar. Y eso puede durar desde semanas hasta meses o años. ¿Okay? Entonces, a las organizaciones o a la empresa no le interesa tener una obra paralizada mientras se excavan los yacimientos arqueológicos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Se consiguen esos yacimientos y las empresas lo que hacen es que no avisan a los antropólogos, sino que ellos continúan haciendo excavación para cumplir su objetivo, y esos patrimonios entonces se pierden, se dañan, se deterioran y nadie los va a poder rescatar porque no hubo un aviso de la existencia de esos yacimientos. ¿Okay? Por ejemplo, a mí me pasó una vez cuando trabajaba en Guayaquil, en Ecuador, que me avisaron, me llamaron por unos huesos que habían aparecido, ¿no? Dentro de una excavación de una piscina para cultivo de camarones, ¿sabes? ¿No? Ellos hacen unas piscinas enormes en las grandes extensiones de terreno, normalmente cerca de las playas. Entonces son piscinas de muchos metros de largo, ¿sí? Para el desarrollo del camarón. Entonces, claro, primero hay que hacer la excavación para abrir la zanja de la piscina, todo esto. Entonces, cuando hicieron la excavación, salieron a flote unos huesitos. ¿Okay? Entonces, como esas personas no conocen de restos óseos, pensaban que tal vez era algún cadáver enterrado, o que habían matado, habían asesinado, lo habían dejado ahí, ¿no? Entonces, bueno, me llamaron a mí, yo fui hasta el sitio, cuando vi el lugar, vi que había diferentes restos óseos, pero estaban en una profundidad muy, 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 muy abajo, y con diferentes restos de vasijas, diferentes restos de maderita, ¿no? Diferentes restos de objetos de cultura material del lugar. Entonces ya eso se convierte en lo que sería un yacimiento arqueológico, ya no sería un enterramiento clandestino o una muerte violenta, sino que corresponde a un sitio histórico. Entonces yo cuando mencioné esa parte, que ya no corresponde a una actividad forense, entonces nada, me di la media vuelta, me fui, y ellos siguieron entonces metiendo su pala ahí. Ahí lo que debió haber pasado es que se paralizara la obra, ¿okay? Y intervinieran los arqueólogos del Instituto de Patrimonio Cultural, que son los que realizan la mayor cantidad de rescates arqueológicos. Pero como era un terreno, o era un lugar alejado, sin ningún tipo de control ni nada, pues nada, continuaron realizando las excavaciones y ahí se perdieron todos esos restos de cultura material del pasado. ¿Ves? Entonces, bueno, la arqueología más que todo se encarga de eso. Y lo que sería la antropología lingüística, pues que se encarga del estudio de las diferentes formas de lenguaje que puedan existir, ¿ya? La antropología lingüística se encarga de esto, se encarga también de cómo alguien realiza un discurso y de cómo es mejor elaborar el discurso para que las personas que lo van a escuchar, es decir, los receptores, interpreten el discurso de la manera que se desea que se interprete. ¿Okay? Entonces, ese estudio lingüístico, ¿okay? Se encarga de eso, de hacer el estudio de las diferentes formas de cómo las personas se comunican, se expresan, se manifiestan, y de cómo puede ser mejor entendible
para otra persona, para la persona que lo está recibiendo, y qué beneficio puede traer para el que está hablando, para el que está exponiendo. ¿Okay? Casi siempre este tipo de antropología lo, lo practican los políticos. ¿Okay? Los políticos tienen a veces asesores antropólogos, lingüistas, para que estos asesores puedan diseñar un mejor, ¿cómo se llama esto? Una mejor exposición o un mejor debate o una conferencia de mejor manera en un sitio que otro. Recordemos que no es lo mismo hablar, no es lo mismo tener una metodología de hablar en un lugar que, por ejemplo, una clase alta, a la misma metodología de hablar en un lugar donde sea tal vez clase baja, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O no es lo mismo hablar en la ciudad A que hablar en la ciudad B, ¿ya? Porque hay diferentes modismos, diferentes formas. Entonces, muchas veces, si un político en un discurso quiere dirigirse de la mejor manera a una población, lo mejor es que utilice los servicios de algún antropólogo que le permita construir, diseñar un buen discurso que sea más entendible a las personas que se les está indicando en este caso. ¿Okay? Incluso puede ser hasta un discurso profesional, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de términos médicos con un grupo de personas que no tienen conocimientos de medicina que hablar con ese mismo grupo de personas que no tienen conocimiento de medicina, pero hablarlo con un discurso un poco más familiar, con palabras menos rebuscadas, con palabras menos orientadas a la parte de la parte médica, que seguramente el familiar, si no es médico, no va a conocer nada de lo que se está diciendo. Incluso pudiese ser muy técnico para ella. ¿Okay? Entonces, bueno, lo otro sería la antropología física. ¿Okay? La antropología física, que sería una rama importante de la antropología general, ¿no? Entonces, la antropología física es la parte de la antropología que se encarga del estudio de la evolución humana, biológica y la adaptación fisiológica de los seres vivos. ¿Okay? Ese sería el concepto de lo que es la antropología física. Es la parte de la antropología que se encarga del estudio de la evolución humana biológica y la adaptación fisiológica de los seres vivos. En este estudio, que hace la antropología física, ¿okay? El estudio viene dado por lo que es el proceso de evolución, ¿no? Es decir, cómo nosotros como especie hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo, cómo nosotros como especie animal, ¿sí? Homo sapiens sapiens, hemos venido de un proceso de cambio evolutivo desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad, ¿no? Incluso por eso que existen dos tipos de teoría, y la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Entonces la antropología física es la que a través de la evidencia ha intentado demostrar la existencia del ser humano, es decir, la existencia de nosotros, la existencia de nosotros como seres humanos, como hombres, ¿okay? Gracias a un proceso adaptativo, de evolutivo, de nuestra especie, de nuestros antepasados. ¿Okay? Entonces, todos estos cambios evolutivos que se dan desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de adaptación, son estudiados por lo que es la antropología física. Entonces, la antropología física tiene diferentes ramas. ¿Okay? Tiene la rama, por ejemplo, lo que es el crecimiento y desarrollo, tiene la rama que es la evolución, tiene la rama de la antropología genética, tiene la rama de la antropometría, tiene la rama de la antropología del deporte y la rama de antropología forense. ¿Okay? Entonces nos vamos primero a esta que está acá. Vamos a poner un poquito más pequeñito. Entonces tenemos el área de la antropología física. ¿Okay? Una de las ramas de la antropología física es esta, la que es el crecimiento y el desarrollo. Esta rama de la antropología física
se encargará de hacer estudios poblacionales conjuntamente con otro grupo de especialistas, de los cuales siempre destaca lo que sería el médico, la parte clínica o la parte epidemiológica, ¿ok? Es decir, ese médico que se encuentra dentro de las organizaciones de salud, ¿ok? Y que se encargan de realizar estudios longitudinales a las diferentes poblaciones para establecer cómo son los procesos evolutivos, o es decir, cómo son los procesos de crecimiento de las personas dentro de una sociedad, ¿ok? Para verificar o para poder comprobar la existencia de afectaciones producto del ambiente, para afectaciones de crecimiento y desarrollo producto de actividades deportivas realizadas, producto de actividades o diferentes prácticas de situaciones que hacen que puedan avanzar o retardar los procesos de crecimiento, ¿okay? Entonces, el área de crecimiento y desarrollo se encarga de eso mismo, ¿no? Hacer ese estudio longitudinal, ¿sí? Cuando hablamos de estudio longitudinal, es ese estudio que va desde el nacimiento o desde un periodo cercano al nacimiento hacia la adolescencia o hacia la adultez, ¿ok? Es un estudio que se va realizando por un largo periodo de tiempo. Entonces aquí, el antropólogo físico, dentro de su campo de crecimiento y desarrollo, hace esto, ¿no? Es decir, colabora en el establecimiento de las estaturas medianas, por ejemplo, las estaturas medias de una población, ¿ya? Para poder establecer el rango de crecimiento de una población. Eso es lo que nos va a decir. Bueno, nada, la población masculina, la mínima es de la estatura mínima de 1,65 o la estatura promedio es de 1,65 y la estatura de la femenina promedio es de 1,58, ¿okay? Por dar un ejemplo, ¿sí? Así más o menos entonces que trabajaría lo que es el crecimiento y desarrollo dentro de la antropología física. Luego tenemos este campo que es el campo de la evolución, ¿no? La filogenia y la ontogenia. Este campo de la evolución, que es una rama de la antropología física, es prácticamente la esencia, es prácticamente el ser, ¿sí? De la antropología como tal, ¿no? Y también es por una de las situaciones que más se ha comentado o que más se han logrado representar a través de la antropología, y es el estudio de la especie humana, es decir, el estudio evolutivo que hemos tenido nosotros como especie. Recordemos que nosotros, como seres humanos, siempre hemos tenido la necesidad de conocer de dónde venimos, para saber hacia dónde estamos y para saber hacia dónde vamos, ¿okay? Entonces, la curiosidad innata del ser humano siempre lleva a buscar nuestros orígenes, ¿no? Nuestros antepasados, hacia qué hacían, a dónde veníamos, ¿no? Entonces, la evolución te encargas de eso, ¿sí? De la evolución dentro de la rama de la antropología física, de ver cómo nosotros nos hemos adaptado a través de los diferentes procesos por los cuales ha pasado la especie hasta llegar a ser lo que somos en la actualidad, ¿okay? Incluso si yo más o menos conversara con ustedes acerca de algunos cambios evolutivos que pudiesen ser o que pudiesen venir más adelante para la especie, ¿no? Pudiésemos estar hablando de, por ejemplo, un cambio para la especie puede ser el cambio de la fórmula dental, ¿okay? Nuestra fórmula dental ahorita es de 32 dientes cuando somos adultos, es decir, 8 en el primer cuadrante, 8 en el segundo cuadrante, 8 en el tercer cuadrante y 8 en el cuarto cuadrante, ¿no? 8 dientes, que serían incisivo central, lateral, canino, premolar 1 y 2 y molares 1, 2 y 3. De cada uno, cada cuadrante va a tener 8 dientes, ¿ya? Entonces, normalmente nuestra fórmula dental es de 32 dientes. Sin embargo, los procesos que hemos venido realizando como especie de sacarnos las cordales, es decir, las terceras muelas o las muelas del juicio, como también se le denomina, esa actividad ha venido mermando, es decir, ha venido cambiando tal vez o va a generar un cambio evolutivo en nosotros como especie, y puede que sea, bueno, incluso ya se han visto, se sabe, eh, personas que no desarrollan las terceras molares, las muelas del juicio, ¿no? Entonces su fórmula dental ya no sería de 32, sino sería de 28. ¿Okay? Entonces esos cambios evolutivos
normalmente se dan, o se vienen dando en nuestra especie, no se hacen de un día para otro, sino que más bien esos procesos pueden durar miles de años o pueden durar una cierta cantidad de varios años, ¿sí? Pero no es algo que podamos ver de forma inmediata, no es algo que podamos observar eh, de forma, eh, de forma única, ¿sí? Sino que normalmente lo vamos a ver en largos periodos de tiempo. ¿Ok? Eh, Aquí vamos con la antropología genética. Denme un ratito, un momentito, por favor, y ya vuelvo ya. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí me profesor, escuchan? lo escuchamos. Sí. Ya va, que aquí hay un Profe, problema con los audífonos. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, entonces, tenemos lo que es la parte de la antropología genética, ¿ok? La parte de antropología genética es aquella que se encarga de hacer los estudios poblacionales de los diferentes grupos, ¿no? O diferentes migraciones o los diferentes contenidos genéticos que pueden tener las poblaciones, ¿sí? Ciertamente la genética es producto de un estudio que realizan normalmente biólogos, genetistas, pero la antropología también tiene que ver mucho con el estudio que se puede hacer desde el punto de vista genético a través del análisis de las poblaciones. ¿Por qué? Porque la antropología genética se encarga de estudiar, ¿no? O de agrupar esa información que se puede obtener de perfiles biológicos, de las diferentes
de los diferentes miembros o los diferentes integrantes de un país, de una nación, de una sociedad, y en base a eso estudiar y hacer estudios poblacionales que permitan determinar la existencia de algún... Ya. Un segundito. Ajá, ya veo que se cayó la conexión aquí. Déjame poner la lámina. Ajá. Okay. Ok. Entonces le decía, ese estudio que hace la genética de poblaciones se encarga de realizar el estudio específico de la existencia de algunos genes propios de alguna región o la existencia de algún gen típico de algún país o de algún sitio, de algún lugar que pueda estar representando a un grupo poblacional. Por ejemplo, en alguna oportunidad me acuerdo que hicieron, o bueno, normalmente se hacen estos estudios, pero estaban haciendo un estudio de autopercepción de los grupos en una comunidad argentina. En esa oportunidad se hizo, o sea, se les preguntaba a los argentinos cómo ellos se autopercibían, ¿no? A una agrupación en específico. La mayoría del resultado en base a lo que es autopercepción indicó que ellos se autopercibían como personas europeas, es decir, que nacieron en Argentina, sin embargo, la autopercepción de ellos permitía decir que gracias a su apellido y a su color de piel y todo, ellos se sentían europeos, ¿no? Por lo que la familia venía de Italia y todo esto. Sin embargo, se hizo un estudio adicional a la autopercepción, se tomó muestras sanguíneas de las personas, se hicieron análisis genéticos y se estudió el perfil genético de cada uno de ellos y se determinó que la percepción o la autopercepción que tenían cada uno de ellos era totalmente errónea y equivocada, porque cada uno de ellos, su información genética provenía de grupos amerindios, es decir, propios autóctonos de la región, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en algún momento estos amerindios se mezclaron con personas que provenían de Europa, ¿ya? Pero no quiere decir que su linaje venía de Europa, ¿sí? Sino que hubo una mezcla de grupos nacionales, es decir, de grupos típicos o grupos propios de la región con grupos europeos, ¿ya? Entonces, la antropología genética puede realizar esos estudios, incluso en la actualidad para el campo forense han sido de utilidad, sobre todo en los casos de algo que llaman, se llama genealogía forense, es decir, estudiar a través de las ramas genealógicas o el árbol genealógico genético de los individuos, la existencia de un gen específico en casos donde se han encontrado muestras biológicas vinculadas con hechos delictivos. ¿Okay? Es decir, consigue un rastro de sangre, de presunta sangre, de fluido biológico en un robo. Entonces toman el fluido biológico, lo analizan, lo envían a un generalista forense y él mismo puede determinar la existencia de un gen, ¿no? En los casos que se pueda y en los casos que existan base de datos, por supuesto, pero puede determinar la existencia de un gen que se asocie a una comunidad en específico y de esta forma empezar una línea de investigación que te pueda llevar a
una persona que haya posiblemente cometido el delito, que haya cometido el hecho que se está investigando. ¿Okay? De esta manera, de esto vamos a realizar un trabajito, ¿okay? Como les estaba indicando anteriormente, de las diferentes ramas de la antropología. ¿Sí? Para la semana que viene vamos a poder desarrollar esta actividad. Yo se la voy a dejar con la compañera encargada de la clase, la que es la coordinadora, para que ustedes lo puedan desarrollar y les voy a explicar ahí en qué va a consistir cada uno de las actividades que se van a enviar. ¿Okay? ¿Quién tiene una pregunta o quién tiene una duda hasta el momento? ¿Quién quiere aclarar algo? ¿Alguien que quiera aclarar? Bien, si no es así, entonces nada, son las 2:05, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Y estén atentos entonces que yo les voy a enviar ahorita mismo el deber que tienen que hacer, la tarea que tienen que hacer para la semana que viene para que hagan su trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces, bueno, si no hay preguntas o dudas, nada, nos vemos entonces la semana que viene y que estén bien, que pasen feliz semana. Cualquier duda, pues me pueden escribir en mi teléfono celular o al mismo correo. ¿Ok? Nos vemos entonces la semana que viene. Saludos a todos. Chao, profe. Profesor. ¿No?